Vamos a grabar y listo, ya está. Bien, muchachos, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que es formalización. En primer lugar, yo debo tener en cuenta qué cosa es la formalización y saber diferenciar la formalización de las equivalencias. Porque hay muchos chicos que saben formalizar, pero que se confunden con las equivalencias. Hay muchos chicos que realmente me dicen, profesor, estos dos negadores se van, ¿verdad? Y saben reconocer conectores, saben reconocer traducciones verbales, saben separar proposiciones, pero cometen el error tan grande de comparar a la formalización con las equivalencias. Cometen ese error tan grande que no deben hacerlo, muchachos. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a ver qué cosa es formalización. Muchachos, mirando, escuchando. La formalización es tomar un enunciado de una práctica, de un examen, de un libro, no lo sé, tomar ese enunciado y traducirlo exactamente como está a través de símbolos. Esa es la formalización. La traducción exacta de un enunciado a través de símbolos lógicos, nada más. Nada más. Y obviamente si la definición de formalización es esa, si mi enunciado tiene dos negadores, pues yo tengo que colocar esos dos negadores al formalizarlo. No, profe, pero se va porque a mí me han dicho menos por menos más. No es así. O sea, la formalización es la traducción exacta. Si mi enunciado tiene tres negadores, yo coloco esos tres negadores. Si mi enunciado tiene dos, coloco los dos negadores. No tengo por qué ir eliminando. A eso se le llama equivalencia. La equivalencia es el resultado de que dos esquemas moleculares son idénticos, pero la formalización no es equivalencia, muchachos. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tengan en la mente que van a resolver un ejercicio de formalización, deben saber que es la traducción exacta de un enunciado a través de símbolos. Nada más. Nada más. Obviamente no te van a preguntar en un examen qué cosa es la formalización, pero tú tienes que saberlo para no confundir. ¿Está bien? Es decir, por ejemplo, me van a presentar a mí, es decir, por ejemplo, a mí me van a presentar lo siguiente. Miren, me van a presentar este enunciado. Por ejemplo, Perú gana o pierde contra Brasil, ¿correcto? Sí y solo sí, los jugadores demuestran su compromiso. Este es un enunciado que puede estar ubicado en una práctica, en un libro, en un examen, no lo sé. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer de ese enunciado? Voy a identificar a únicamente dos elementos, solo a dos elementos, a las variables y a los conectores, a nadie más. En un enunciado no hay más elementos que solo variables y conectores. ¿Quiénes son las variables? Pues ya hemos aprendido a identificar las proposiciones simples. Las proposiciones simples son las variables. ¿Y quiénes son los conectores? Las traducciones verbales de un negador, de un conjuntor, de un disyuntor, de una condicional, de una bicondicional, etcétera, etcétera. Esos son los conectores lógicos. El día de ayer estábamos hablando de proposiciones conjuntivas y teníamos que reconocer una y, un pero, un aunque. Esas son las traducciones verbales. Ayer estábamos hablando de biimplicaciones, del sí solo sí, del siempre y solo cuando, del porque y solamente porque, del implica y está implicado, que son las traducciones verbales de los conectores. Ayer estábamos hablando de proposiciones negativas, del falso, del mentira, del nunca, jamás, del no, que son las traducciones verbales de los negativos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a reconocer esas traducciones verbales y darles un símbolo para representarlo en la formalización. ¿Correcto? Entonces, no te olvides, si yo a mí me preguntan, el siguiente enunciado se formaliza, como los 4 exámenes de admisión, porque los 4 exámenes de admisión que se han tomado en diciembre, los 4 exámenes de admisión, y acá los tengo, en los 4 exámenes han venido ejercicios de formalización. En el área A, B, C, D ha venido ejercicios de formalización. Entonces, si a mí me dice se formaliza, ¿qué tengo que identificar? Variables y conectores, nada más, al grano, listo. ¿Qué cosas son las variables? Las variables son letras utilizadas para resumir a una proposición. Es decir, yo tengo una proposición bien grande, así, bien grande, proposiciones así grandes como te gustan, así, grandes, proposiciones inmensas. Pero yo no quiero escribir esas proposiciones. Lo que yo quiero hacer es resumir esa proposición. ¿Y cómo lo resumo? Utilizando una letra, utilizando una variable. Y profesor, ¿cuál de las dos variables vamos a utilizar? Pues el examen te lo dice.
El examen te indica, mira, ve, el examen de admisión del área B me indicaba que debo utilizar las letras P, Q, R, S, ahí está. El examen de admisión del área A me indicaba, y acá lo tengo, que debo utilizar las letras P, Q, R, S mayúsculas. O sea, el examen te va a indicar qué tipo de letras tú vas a utilizar. ¿Ya? Acá está. ¿Ya? El examen te indica. Entonces, ¿cuáles son las variables? Las letras, nada más. Las letras por las cuales va a ser resumida una proposición. Se acabó. Puedo utilizar letras minúsculas como P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, o puedo utilizar letras mayúsculas como A, B, C, D y en adelante. ¿Bien? Profe, entonces, a ver, déjeme ver si entendí. Usted dice que nosotros vamos a tener una proposición simple. Por ejemplo, un lema bien conocido en la Academia de Sócrates era nadie pase sin saber geometría. Esta es una proposición simple, ¿verdad, profesor? Sí, porque no tiene conectores. Entonces, profe, a esta proposición simple yo no la voy a escribir otra vez, no la escribas. Añádele una letra. Profe, y si yo quiero que esto valga A, pues dale el valor de A. Significa que la letra A tendrá dentro de ella toda esa proposición. ¿Ya? Suponiendo que los tres están en un mismo contexto, en una misma proposición, en una misma oración, entonces el segundo, debemos utilizar los métodos científicos, dijo Steve Jobs en su último discurso, sería la variable B. ¿Por qué la variable B? Porque ya utilizaste a la variable A. Y vuelvo a repetir, suponiendo que están en un mismo contexto, suponiendo que todos ellos están en una misma oración. Luego viene otra proposición acá, mira. El hombre de Guitarrero vivió aproximadamente hace 13.000 años antes de Cristo en orilla del río Santa. Como ya utilicé a la A, como ya utilicé a la B, pues obviamente tengo que utilizar al C. Listo. Y a cada una de las proposiciones le asigné una variable, nada más. Nada más. Esas son las variables, ¿correcto? ¿A quién se le asignan las variables? Las variables se le asignan a las proposiciones simples y ojo, no te olvides que siempre debes usarlo en orden alfabético. Si primero utilizo la P, luego tengo que utilizar Q, R, S, T en adelante, orden alfabético. Si primero utilizo el A, el B, el C, en orden alfabético tiene que ser. Bien, para que yo entienda que la variable es la que resume a una proposición y que yo puedo representarlo a través de una letra. Listo. Siguiente. Vamos a hablar de los conectores ahora, de lo que nos interesa más. Las variables es muy sencillo. Los conectores, ahí es donde tienen problema los chicos postulantes, en los conectores lógicos. Los conectores lógicos son conocidos con dos nombres, operadores lógicos o también llamados coligadores. No, lo escribo mejor, a ver, no vas a olvidar, siempre te olvidas, coligadores. Ahí está, coligadores, muy bien. Operadores lógicos o coligadores, esos son los sinónimos de conectores. ¿Y qué cosa es un conector? Un conector es una traducción verbal, es una estructura lógica a la cual yo voy a simbolizar. Ese es un conector. Y profe, ¿cuáles son los conectores que nosotros vamos a estudiar? Acá tienes un cuadro, mírame. Este es el cuadro de los conectores que existen. Ahora sí, vamos a diferenciar este cuadro. Préstame atención y voy a hablar despacito, ¿ya? Ahora sí voy a hablar despacito, miren. Este cuadro está separado en tres columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. La primera columna, la columna de color rosadito, que en este momento voy a colocar de color rosadito, miren. La columna de color rosadito se refiere a los conectores lógicos. Y los escribo acá abajito, ojalá lo puedas ver. Se refiere a los conectores. Ahí está. A eso se refiere esa columna, ¿ya? ¿Cuáles son los conectores lógicos? Pues obviamente lo podemos saber, ¿no? Son el negador, el conjuntor, el disyuntor débil, el disyuntor fuerte, la implicación, la replicación, la biimplicación, el inalternador y el incompatibilizador. Todos esos 9 son los conectores lógicos, ¿correcto? Y esos conectores lógicos yo los voy a encontrar en mi enunciado, en mi pregunta, pero no así. No los voy a encontrar negador, conjuntor. No los voy a encontrar así. Los voy a encontrar a través de su estructura lógica o también conocida como su traducción verbal. Es decir, los voy a encontrar así, mira, como están en la segunda columna.
Así los vas a encontrar en tu examen, así los vas a encontrar en tu práctica. Pero no son los únicos, no son las únicas traducciones verbales o estructuras lógicas que hay. Por ejemplo, la más representativa de la negación dice que es el no, pero tienes más sinónimos. Tienes el es falso, es mentira, jamás, nunca, es incierto, es falaz y más sinónimos que los vamos a ver en una sola diapositiva más adelante. Igual para la I también tiene más sinónimos, el pero, el aunque, el sino que además, el sino que también, el no solo, el no obstante, tiene más sinónimos que también los vamos a estudiar más adelante. Igual el disyuntor débil, igual la O fuerte, igual la implicación y todos los demás. Traducciones verbales, ¿qué significa? Que así los vas a encontrar en el examen. Y el último, si así los voy a encontrar en el examen, ahora, no los voy a escribir de esta manera, los voy a simbolizar. Voy a colocar un símbolo que me dé la intuición de que se trata de uno de esos conectores. ¿Y cuáles son los símbolos? Los que tienes acá, mira. Estos de color amarillo son los símbolos de los conectores. Y ha venido en una pregunta de examen de admisión antes, cuando nos tomaban lógica, es decir, dentro de conocimientos, al área A y al área B, nos tomaban lógica antes. Ha venido esto de acá. ¿Qué cosa, cómo se llaman estos símbolos que representan a los conectores? ¿Qué nombre reciben? Reciben el nombre de constantes. Constantes, ¿ah? Las constantes, ¿qué cosas son? Las constantes son los símbolos de los conectores. Ahora, entre ustedes debe haber gente de CEPUM. Gente de CEPUM. ¿Quién fue el que diferenció constante de variable? Pregunta, eso que te viene en tu examen de admisión hoy. ¿Quién fue el que diferenció constante de variable? ¿Te doy una pista? Edad moderna. Chat. Obviamente es para gente que, bueno, CEPUM nos enseñan historia de la lógica y, bueno, un poquito complicado, pero nada. Edad moderna, correcto, muy bien. El padre de la lógica formal moderna. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? El padre de la lógica formal moderna. Ay. El examen de admisión. Y si por esa pregunta ingresaras, correcto, Gottlob Frege, muchachos. Gottlob Frege hizo 3 diferencias. Diferenció lenguaje de metalenguaje, diferenció ley de regla y diferenció constante de variable, diciendo en su obra Conceptografía que la variable son aquellas estructuras que tratan de las proposiciones simples y que las constantes son los símbolos que se le atribuyen a los conectores lógicos y que una formalización se utiliza variables y constantes. Eso decía Gottlob Frege. Bien, entonces, miren la diferencia entre estos tres. Lo único que yo quiero que entiendas de esto, aparte de que son constantes, es que tú los vas a encontrar así en el examen, lo de color verde. Eso es lo que tú vas a encontrar en tu práctica. Eso es lo que tú vas a encontrar en un examen. Eso es lo que tú vas a encontrar en un libro, lo que está de color verde. Tú tienes que saber identificarlo, a qué tipo de conector pertenece para que puedas darle un símbolo, ¿correcto? Ahora, podemos hablar nosotros también aquí de los operadores monádicos. Ojo, el único operador monádico que existe es el negador. Un solo operador monádico, el negador. ¿Por qué un operador monádico? Porque solamente se pueden colocar variables a un lado del negador. No se pueden colocar variables a ambos lados de los negadores. Por ejemplo, yo no puedo colocar P y colocar negación así de Q. Negación de Q. Esto de acá está mal. Esto no puede darse. ¿Por qué? Porque en el negador solamente se puede colocar a un lado la variable, no a los dos. Es por eso que tú ves así, ¿ve? Negación de Q o la negación externa de P y Q. Así, ¿ve? A un solo lado nada más. Por eso son conocidos como operadores monádicos. En cambio, los otros son conocidos como operadores diádicos.
Los operadores diádicos son aquellos en los que sí se puede colocar a ambos lados las variables, como el conjuntor y todos los demás. Esto es importante para que no te olvides, muchachos, más adelante cuando llevemos circuitos. En circuitos yo te voy a hablar de operadores monádicos, yo te voy a hablar de operadores diádicos, así que no te vayas a olvidar que el único monádico es el negador. Y ahora sí, a esto es a lo que nosotros vamos a llegar a formalizar. Utilizando variables, ellas son las variables, mira, P, Q, R, S, T, son las variables. Y lo otro, la I, el símbolo del conjuntor, vienen a ser las constantes. Muchos de ustedes dicen que son conectores, ¿no? Son las constantes. Pero si quieres llamarlo conector, no hay problema, ¿ya? Pero no quiero que te olvides que las son constantes. Su nombre verdadero son constantes. Bien, listo. Entonces, profe, vamos a hablar de una vez de los conectores lógicos, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de los conectores lógicos. Vamos a hablar de la negación, de la conjunción y de la disyunción. Eso te dije, vamos a conocer a cada uno de ellos. Y dentro de la disyunción vamos a hablar de la disyunción débil y de la disyunción fuerte. Bien, solo estos tres por hoy. Empezamos. Ya está. Empezamos con los negadores, con los negados. Ahí están los negadores. ¿Cuáles son las traducciones verbales de los negadores? Aquí están, mírame. ¿Cuáles son, profe? Dígame. Las traducciones verbales. ¿Es absurdo qué? ¿Es falso qué? ¿Es inaudito qué? ¿Es objetable qué? ¿Es refutable qué? ¿Es rebatible qué? En modo alguno se da qué? Es dual formal. Esto que acabo de cerrar, aparentemente muchos dicen, profe, no es negador, son negadores y son los más utilizados, ¿ya? Aparte del no. Ahora, cuando tú veas a un prefijo de negación, automáticamente es un negador. El prefijo de negación, inconcebible, inadmisible, incongruente, inconsistente, insostenible. ¿Qué más? Incompatible. Cuando tú veas al prefijo in, muchachos, automáticamente es un negador. Es decir, no es necesario que me aprenda todos los conectores, solo aquellos que no pueda entenderlos, aquellos que no me den sinónimo de negación, nada más. Por ejemplo, si yo digo no ocurre que, ya sabes que es un negador. Si yo digo es negable, ya sabes que es un negador. Si yo digo de ninguna manera, sabes que es un negador. Es negativo, es un negador. Es una mentira, tiene sinónimo de negación. ¿Te das cuenta? O sea, tienen sinónimo de negación, mira, nunca. Mira, jamás tienen sinónimo de negación. Entonces, hay que tratar de aprendernos las traducciones verbales y la mejor manera de aprendernos las traducciones verbales es a través de la práctica. Practiquemos bastante con negadores, practiquemos bastante los casos de las negaciones también, los modelos de las negaciones, los casos especiales de las negaciones. Bien, una vez que te puedas aprender esto de acá, o también la otra cosa que puedes hacer es tratar de anotarlo en una ficha y estudiarlo cada vez que puedas. Cada vez que puedas, darle una miradita, darle una ojeadita para saber cuáles son los negadores. Una vez que tú identificas estos negadores, puedes utilizar cualquiera de estos tres símbolos, mira, el de acá o el de acá. Cualquiera de esos tres símbolos puedes utilizar cuando identifiques a uno de ellos. Bien, ahora vamos a hablar de los casos especiales del negador. Primer caso especial del negador, común y corriente, algo que comúnmente podemos encontrar, ¿ya? Algo que comúnmente podemos encontrar. A ver. Casos especiales, a ver, casos especiales de la negación, casos especiales de la negación. Mira, a ver, vamos a hablar en primer lugar de los negadores internos, ¿ya? Vamos a hablar de los negadores internos en primer lugar. ¿Cuándo hablamos de un negador interno? Cuando el negador aparece dentro de la proposición, cuando el negador aparece en medio de la proposición. Ahí se trata de un negador interno. ¿Cuál es el negador en el ejercicio 1? Mírame. Recuerda, antes de que hables, recuerda que para que sea un negador, yo puedo eliminar ese negador y el ejercicio o la proposición sigue teniendo sentido.
Si yo elimino, sigue teniendo sentido. ¿Cuál es el negador entonces en el ejercicio 1? No estudia. No. No. Estudia. El no, correcto, el no. Porque si yo lo omito, diría, la lógica estudia el conocimiento adquirido por los años. Entonces, puedo omitirlo, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿quién será el conector en el enunciado 2? Ten cuidado. Deja. Ah, Claro. deja, seguro. Enunciado es. Ya le encerré, al deja. ¿El deja es el negador? Sí. ¿Y este de acá? No es. ¿Será? ¿No será? A ver. No es No. porque si lo eliminamos no tiene sentido. Podemos verificarlo, ¿no? ¿Cómo? Si lo eliminamos, no tendría sentido. A ver, ¿qué pasaría si yo elimino a esto que dice es falso? Lo elimino. ¿Ya? Mira lo que pasa si lo elimino. Un enunciado deja de ser verídico, perdón, un enunciado deja de ser verídico cuando su valor, ¿qué? No tiene sentido. Ah, entonces quiere decir que no es un conector. El conector está acá, el deja. Muy bien, el deja era el conector, correcto. Y obviamente la 3 está sencillo, ¿no? ¿Dónde está el conector en la 3? Jamás. En el jamás, ¿correcto? Acá. Ahí está el conector, en el jamás. Entonces son negadores internos cuando el negador lo llevamos dentro de la proposición. ¿Ya? Negadores internos cuando el negador lo llevamos dentro de la proposición. Ahora, siguiente caso. Siguiente caso. Prefijos de negación. Ya te dije que la mayoría de prefijos de negación son el in, el des y el a. Y esos se formalizan. Esos se colocan. Ahí está, mira. La Libertad es una ciudad insegura frente al COVID-19. La Libertad es una ciudad insegura. La matemática es una variable independiente para la lógica. Teófilo es un auxiliar desleal frente a sus colegas. Prefijos de negación. Prefijos de negación. ¿Ya? Estamos hablando de la presencia de conectores. ¿Ya? Siguiente. Perú es un país subdesarrollado con una inestabilidad. Ahí está el link. Prefijo I. Entonces hay que tener bastante cuidado con los prefijos. Los prefijos también me indican negaciones y esas negaciones obviamente se tienen que formalizar, se formalizan, ¿ya? Siguiente caso para la negación. Los negadores externos. Muchachos, escúchenme. Hay dos maneras de reconocer negadores externos. Dos maneras. La primera manera es el negador externo, perdón, el negador siempre aparece al inicio del enunciado. ¿Ya? Seguido de la palabrita que. No te olvides, ¿ah? De la palabrita que. Seguido de la palabrita que. Y después, con una coma. Ahí nada más, con una coma. Así, mira, ve. Este es el primer caso para reconocer negadores externos. El negador siempre aparece al inicio del enunciado, seguido de la palabra que, con una coma. Si tú lo ves con una coma, ya es un negador externo. Así, automáticamente es un negador externo. Esa es la primera manera. La segunda manera de reconocer un negador externo es el negador siempre aparece al inicio del enunciado. Enunciado, coma, no hay una coma, sino que, y existe un sujeto o predicado que se comparte. Ahí está. Este es el segundo caso, mira. El primer caso es sencillo. El negador aparece al inicio del enunciado, seguido de la palabrita que, al igual que en el segundo caso, solamente que en el primer caso hay una coma y en el segundo caso no hay una coma, sino que hay un sujeto o un predicado que se comparte. ¿Ya? Vamos a verlo acá mejor, mira. Ahí está.
El negador aparece al inicio del enunciado, seguido de la palabrita o del término que. Ahí está, mira. Es falso que, es mentira que, es absurdo que, es refutable que, es incierto que y es inaudito que. El primer caso me decía, es negador externo cuando después de ese negador que aparece al inicio hay una coma. Entonces, con el primer requisito, ¿cuáles serán negadores externos? De los 6, a ver. Con el primer requisito que ya hablamos, de que El Primero primero y La que después y primera. el último. y el El último. último. el primero y el último, pues por la coma, mírenme, tienen que verse en esto, tienen que fijarse en esto, la coma. Automáticamente la coma hace que sea un negador externo. ¿Y cómo se simboliza un negador externo? Se coloca la negación y se abre paréntesis, se abre agrupación, se abre paréntesis, se abre corchete, se abre llave, dependiendo a la agrupación de cómo esté. Así se simboliza un negador externo. Luego me dice, Juan vive en Italia, y es una proposición a la cual le voy a dar una variable, le voy a dar la variable P. Ahí está. Luego dice, nació en Panamá, obviamente están hablando de Juan. Juan nació en Panamá sería la variable Q, ¿verdad? Otra variable, pues. P sería Juan vive en Italia y Q sería Juan nació en Panamá. ¿Y quién los está uniendo? La I. Y la traducción de la I, que ya la vamos a ver más adelantito, es esta de acá. Así se formaliza. Así se formaliza la número 1. La número 6 es inaudito que negación externa, abro paréntesis. Juan vive en Italia, sería la variable P, ahí está la variable P. Es mentira que Ricardo nació en Panamá, está negándose adentro, mira, no es un negador externo, está negando dentro de la proposición. Es mentira que Ricardo nació en Panamá. ¿Y quién nos está uniendo? El conjuntor, la I. Esa es la formalización de la número 6. Entonces, esa es la formalización, ¿correcto? Entonces, no te olvides que un negador externo aparece al inicio del enunciado, el negador, y después de él una coma. Esa es la primera manera de reconocerlo. La segunda manera de reconocer un negador externo es cuando se comparte un sujeto o un predicado. No te olvides, se comparte. Pregunta, la número 2, ¿será negador externo? Sí. En la número 2, ¿habrá alguien No, que el se número 2. comparte? No. 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 Profe, no hay. Solo niega que es en Italia. Te cuidas. Y hay porque Juan Ya, se te cuidas, comparte. te cuidas. A ver, oye, recuerda, te lo vuelvo a repetir. Es negador externo cuando aparece el negador al inicio y después de él hay una coma. Ya, por eso la 1 y la 6 eran negadores externos. Segundo caso, es negador externo cuando el negador aparece al inicio del enunciado y hay un sujeto o un predicado, cualquiera de los dos, que se comparte. Y es porque Juan se comparte con ambos. Mira, a ver. ¿No se está compartiendo el sujeto acaso? Mírenlo, muchachos, mírenlo. No, Sí, profesor, sí. Mírenlo, el sujeto Juan se va con Italia, porque diga Juan vive en Italia, y el sujeto Juan se va con nació en Panamá para que tenga sentido. Es decir, yo no puedo negar solamente al primero, porque el segundo también tiene relación con Juan. Entonces, de esa manera no puede ser negador interno, tiene que ser negador externo también. Porque no puedo negar solo a Juan vive en Italia, ya que comparten el mismo, mira, no puedo hacer eso. Entonces, sigue siendo un negador externo. Sigue siendo un negador externo. Comparten las mismas características. Pregunta, y espero que esta vez no te equivoques, ¿ah? Me palteo contigo. Pregunta. La número 3. La tercera no es negador externo. Sí, porque el predicado se comparte con ambos. Ay, caí. Solamente pienso en el sujeto. Sí, tiene razón, sí, tiene razón. Solamente piensas en el sujeto. Oye, mira, recuerda que se puede compartir un sujeto o un predicado, cualquiera de ellos. En Sí, este sí, caso, sí, sí, sí. se está compartiendo el mismo predicado.
Juan vive en Italia y Ricardo vive en Italia. Yo no puedo negar solamente a Juan vive en Italia porque también lo afectaría a Ricardo, ¿lo ves? Es por eso que también es un negador externo. Juan vive en Italia y Ricardo vive en Italia. Ahora sí, espero que no te faltees otra vez. A ver, la número 4, ¿será negador externo? ¿Hay alguien que se comparte? ¿Hay una coma tal vez? No, ese sí no es. Ese no es, profe. Muy bien, Sky, Que le correcto. afecta al primero. Correcto, ¿por qué no es, profe? Porque Juan vive en Italia, es totalmente independiente, no tiene ninguna relación, así como tú, no tiene ninguna relación con Ricardo, nació en Panamá. Son totalmente diferentes. En este caso, yo sí puedo negar únicamente al primero. Ahí ven. Y Q. Ya está. En este caso yo puedo negar al primero nada más, porque no hay ninguna relación con el segundo. Son proposiciones totalmente independientes la una de la otra. Igual que en el ejercicio 5, porque dice, Juan vive en Italia, incierto que Ricardo nació en Panamá. También es incierto que Juan vive en Italia, negación de P, y es incierto que Ricardo nació en Panamá, negación de Q. ¿Lo ven? Entonces no se olviden de esto, muchachos. Es negador externo cuando el negador aparece al inicio y después de él hay una coma. Y también es negador externo cuando haya o exista un sujeto que se comparte con dos o con tres y también un predicado que puede ser que se comparta con dos o con tres. Alguien se comparte. Ahí son negadores externos. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces no se olviden de estos negadores, ¿ya? Y por ahí me preguntaron acerca de la redundancia de la negación. Es muy diferente negar dos veces, como por ejemplo escribir la palabra es innegable que, y después viene el enunciado. Acá hay dos negadores. Hay dos negadores acá. Y algunos dicen, profe, pero se van, profe. Claro, pero así me dijeron, se van. No, acá no es que se van, se formalizan. Es innegable, se formalizan. Pero ahora, si es la afirmación de una negación, pues no hay dos negadores, hay uno nada más. Hay uno nada más cuando es la afirmación de una negación. Por ejemplo, como me preguntó por ahí una personita, no, coma no. Tú le dices a alguien, no, no saldré con él. Es una afirmación del no. ¿Me entiendes? Mira, ven, lo escribo mejor, ¿ya? Para que lo sigas. No saldré con él. Por ejemplo, es cuando hablas tú, cuando le dices eso a tus amigas, que no saldrás con él, ya. Ahí está. Ya, discúlpale la letra, ¿ya? Mira, a ver, en este caso yo no puedo decir no, no y P. No, no es así, no es así. Porque este primer no es una afirmación de él. Es una afirmación. Es como recalcarlo nuevamente, ¿ya? Es como decir, no, no saldré con él. O sea, que no vas a salir con él. Es simplemente estar recalcando, no es que hayan dos negadores, ¿ya? Es un solo negador, porque es una afirmación de lo que estás diciendo. Un solo negador nada más. Bien, entonces ahí ya hemos visto los casos especiales. Ahí está, mira, ve, para los negadores, ahí está. Ve. ¿Te das cuenta? Ahí está. Negador externo, negador interno, acá, disculpa, se metió un poquito, y los demás negadores. Bien, entonces ya sabes, ¿cómo reconocer una negación? Negación interna cuando aparece dentro, prefijo por negación y los negadores externos. Ahora vamos a hablar de los conjuntores, del uso de la I, ¿Cuáles son las traducciones verbales? Ahí están. Las más utilizadas son las que están de color rojo. Las más utilizadas son las que están de color rojo, ¿ya? Entonces, lo que más vas a encontrar en un examen es no solo, también, pero, aunque, pero, al igual que, a pesar de que, además, aunque también, sino que además. Estos son los más utilizados dentro de los exámenes. Y ojo con esto. Dentro de estas traducciones verbales, hay dos traducciones verbales que utilizan a la palabra no y que no son negadores. Solamente dos. El no solo y el no obstante. Muchos chicos leen, no solo, está negando, no solo. No es así.
El no solo es la misma palabra, hace referencia a la conjunción. Profe, dice, no obstante. Ah, está negando, profe. Tampoco. El no obstante es la traducción verbal de la conjunción. Cada uno de ellos no representa un negador. Hay que tener bastante cuidado. Y otra cosita más. Cuando ustedes vean a este señor, al no solo, prepárense porque por ahí también está su compañero, su pareja, el que nunca lo va a dejar solo, el que no lo va a cambiar por nadie. Mira, ve, ahí está. El no solo con él también. El no solamente, por ahí aparece su pareja, mira, el tóxico que siempre para ahí pegado a ella. El sino que además. Si tú encuentras un no solo, ahí tiene que aparecer el sino que además, el sino que también. Aparecen por ahí, ¿ya? Entonces, el no solo no viene solito. El no solo siempre para con él también. Siempre para con él también, ¿ya? Muy bien. Entonces, no se vayan a olvidar del uso del conjuntor. Escúchame una vez más para que puedas analizarlo. El no solo siempre viene con su pareja, sino que, el sino que además, el sino que también. Siempre viene con su pareja. Con eso te respondo la pregunta. Bien, ahora sí. Vamos entonces a explicar algunos casos de los conjuntores, ¿ya? Unos casos de los conjuntores. Ah, ojo, estos son los símbolos, mira, ve, el más utilizado es este de acá, ve. El más utilizado es este de acá, ve. ¿Ya? Vamos a utilizar algunos casos, miren. Este es el caso más común, ¿ah? Este es el caso, aunque parezca así de sencillo, aunque parezca así de fácil, este es el caso más común de la representación de la I. Los sujetos y los predicados. Y muchas veces no sabemos repartir sujetos con predicados. Por ejemplo, yo no puedo repartirme con otro, profe, no puedo hacerlo. Acá sí se puede. Sujetos con predicados. Mira, ve. Cuando nosotros tenemos un enunciado en el cual hay la presencia de un determinado grupo de sujetos y un determinado grupo de predicados, lo que se hace es multiplicar los sujetos por los predicados para que cada uno de esos sujetos le corresponda a un predicado. ¿Cómo así, profe? Tradúzcalo, mira, ve. Acá está el verbo. ¿Cuántos sujetos hay? 1. ¿Cuántos predicados hay? 2. ¿Cuántas proposiciones habrá? 2. Nada más. ¿Y cuáles serán, profe? P y Q, pues. P y Q. Ya está, ¿ve? Nada más. Sujetos por predicados. Siguiente. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? Mira. Son. Pregunta, muchachos. No duermas hoy. No hay sueño, no hay sueño, no hay sueño. ¿Cuántos sujetos hay? 2. 2. ¿Cuántos predicados hay? 1. 1. Bostezando por ahí. Ya, 1. ¿Cuántos hay en total? 2. 2. Y Q. Ya está, ¿ven? ¿Cuántos sujetos hay acá? Ese es el verbo. El verbo se llama sujetos de predicados. Ahí está. ¿Cuántos sujetos hay? Cuenta. 4. 2, 3, 4. 4. ¿Y cuántos predicados hay? 1. 1. 1. Y multiplicas 4 por 1, 4, es decir, habrá 4 proposiciones. P, y Q, y R, y S. Y ojo con esto, muchachos. Muchos alumnos piensan, debido a esto, piensan que la coma, estas comas que tú ves acá, son una I. Las comas no tienen conector, las comas no son conectores. Lo que hacen las comas es tomar el valor del conector cercano, tomar el valor del conector que se está usando. En este caso se está usando la I, es por eso que estas comas toman el valor de la I. Por eso, en otros casos esa coma puede ser una O puede ser una O fuerte, no sé. Entonces, en este caso toman el valor de la I porque es el conector más cercano, ¿ya? 4 proposiciones. Ahí está, P, I, Q, I, R, I, S. Siguiente, a ver. ¿Cuántas proposiciones habrá acá? Listo. ¿Cuántos sujetos hay? Mira, 1. 5. ¿Y cuántos predicados hay? 5. 5.
Entonces habrá 5 proposiciones, ¿verdad? Es decir, P, y Q, y R, y S, y T. Ahí está, y R, y S, y T. Listo. Ahora sí se pone un poquito mejor. ¿Cuántas proposiciones hay acá? 4. 4. 4 proposiciones. Y ojo con esto, ¿ah? Me va a indicar cómo voy a agrupar esas proposiciones. Acá hay 2 sujetos, acá hay 2 predicados, y 2 por 2 obviamente es 4. Pero esas 4 proposiciones yo no las voy a escribir así, mírame. P y Q y R y S. Así no, porque ahora van a estar agrupadas en 2 grupos de 2. 2 grupos de 2. 2 grupos de 2. Así, ¿ven? ¿Lo ves? Siguiente, ¿cuántas proposiciones hay en el último, muchachos? En el último, se acaba. 6. Mira, las 10 y 20. A ver, ¿cuántas proposiciones hay? Mira, 3 sujetos 6. y 2 predicados. Los predicados. En total hay 6 proposiciones, mira, 6. Y obviamente tú sabes que no lo puedes dejar libre, no lo puedes dejar suelto, no lo puedes dejar así, mira, P y Q y R y S y T y U, así ve. No los puedes dejar así, tienen que estar agrupados. 2 grupos de 3, siempre va de los predicados hacia los sujetos. 2 grupos de 3, 2 grupos de 3. Así ve. ¿Ya? Así, 2 grupos de 3. ¿Para qué? Para que el primero diga, Ana es enfermera, Marta es enfermera, Rosemary es enfermera. Y el otro diga, Ana es profesora, Marta es profesora y Rosemary es profesora. Entonces, 2 grupos de 3. Entonces, muchachos, cuando ustedes tengan sujetos y predicados, lo único que tienen que hacer es multiplicar, ver cuántos sujetos y cuántos predicados hay y multiplicarlo nada más. Tengo 2 sujetos y tengo 2 predicados, 4 proposiciones, agrupadas de 2 en 2, nada más. Tengo 3 sujetos y 3 predicados, 9 proposiciones. Por ejemplo, yo te voy a decir, a ver, Yanacocha, Antamina y las Bambas producen oro, cobre y zinc. De nuevo, Yanacocha, Antamina y las Bambas producen o son productores de cobre, oro y zinc. ¿Cuántas proposiciones habrá? 12. ¿Le escribo? 9. Quiero repetirlo. Yanacocha, mírame, oye, mírame, no estoy bien. Yanacocha, ya, mira, Yanacocha, Antamina y las Bambas son productores de oro, cobre y zinc. 9. 9. 9. 9. Se multiplica. Un examen sumativo de Cepum una vez dijo, la serpiente, la cobra y la pitón son, y comenzaban con los demás, o sea, multiplicación. Hay que tener bastante cuidado entonces, con sujetos y predicados se multiplican. Pero, como toda regla tiene su excepción, como toda regla se ha hecho para romperse, aquí aparece la excepción. ¿Cuál es la excepción? Respectivamente. La palabrita respectivamente. Tú puedes tener 3 sujetos y 3 predicados. Puedes tener 4 sujetos y 4 predicados. O 2 sujetos y 2 predicados. Pero si aparece la palabrita respectivamente, ya no se multiplica ya. Esta es la excepción. La palabrita respectivamente hace que se relacione el primero con el primero y el segundo con el segundo. Llevan un orden. Entonces, como llevan un orden, ya no se multiplican. ¿Cuándo no vas a multiplicar? Cuando veas la palabrita respectivamente. Si ves la palabrita respectivamente, automáticamente tu cerebro debe decir, solamente me fijo en los sujetos. Solamente fíjate en los sujetos. Cuando diga respectivamente, solo fíjate en los sujetos. 2 sujetos, 2 proposiciones. Nada más. Ahí está. Cuando diga la palabrita respectivamente, solo fíjate en cuántos sujetos hay. Y esos sujetos es la cantidad de proposiciones. Ahí no se multiplica. ¿Bien? Entonces no te vayas a olvidar de la palabrita respectivamente, es la excepción a las multiplicaciones.
Siguiente. Vamos a hablar del no solo, del uso del no solo, mírenme. Yo les he dicho que el no solo siempre va a estar acompañado, siempre, siempre. Siempre va a estar acompañado del sino que. Ahí, mírenme. El no solo con el sino que. Y cuando tú encuentres a un no solo con un sino que, van a formar una I, una conjunción, así, mírame. En donde lo que sobra, Tomás es médico, sería P, y lo que sobra acá es técnico, ¿quién? Tomás, pues sujeto por predicado, un sujeto, dos predicados. Tomás es técnico, Q. Ahí está. Esa es la formalización de la primera. Está fácil, está sencilla. El no solo con el sino que. En el segundo también voy a tener un no solo, mira, ahí está, ¿ve? El no solo y acá está el sino que. Y en el tercero también un no solo y un sino que. La diferencia entre el segundo y el tercero es la ubicación del negador. Es falso, ¿qué? Negador interno. Claro, esa ubicación del negador me va a indicar a mí si es negador interno o si es negador externo. ¿Cómo los identifico? Si el negador aparece después del no solo, si el negador aparece adentro del no solo, es un negador interno. Quiere decir que lo voy a formalizar de la siguiente manera. Es falso que Tomás es médico, sino que Gustavo es técnico. De esta manera lo voy a formalizar, negador interno. Pero cuando el negador aparece afuera, es un negador externo, pues. Ahí ven, porque aparece negando al no solo. P y Q. Así. Hay que tener bastante cuidado entonces, muchachos, con la posición del negador. Si el negador aparece después del no solo, se trata de un negador interno. No te vayas a olvidar porque una pregunta de la práctica trata acerca de esto. Identifico al no solo, identifico al sino que. Luego veo si es que hay un negador antes del no solo, será un negador externo. ¿Ya? Y si este negador es externo, va a afectar a todo lo que viene, a todo lo que viene. ¿Ya? Ahora, la pregunta que algunos chicos se hacen, y me han hecho también algunas veces, es, profesor, ¿cómo sé yo hasta dónde afecta un negador externo? Esa es la pregunta que me han hecho muchas veces. Por ejemplo, voy a colocar acá. Ya, ahí mírame, mírame. Muchos chicos me preguntan, profesor, ¿cómo sé yo hasta dónde afecta ese negador externo que usted ha indicado? En primer lugar, esto de acá es un negador externo, ¿verdad? Mírame, porque aparece la coma, ¿correcto? Bien, es un negador externo. Coloco el negador y abro paréntesis. Muy bien. Luego escribo, Esteban negoció su auto, sería P. Así como es la traducción de una I. Su casa, Esteban negoció su casa, será Q. Y luego de esta proposición aparece un signo de puntuación que tiene más jerarquía que el anterior. Esto quiere decir que hasta ahí afecta ese negador. Hasta acá nada más, hasta acá. Acá lo cierro. Y luego ya lo formalizo lo demás. O solo, que es una O fuerte, y acá un R. Así ven. Tengan cuidado. Los negadores externos afectan hasta donde yo encuentre un signo de puntuación de más jerarquía. ¿Ya? Siguiente. Vamos a hablar ahora de la disyunción débil. La disyunción débil, no hay muchos casos de la disyunción débil más que aprendernos las traducciones verbales. ¿Cuáles son las traducciones verbales más utilizadas de la disyunción débil? Aquí están, mírame. El a menos que y estos de acá. Uy, uy. Y estos de acá. Ahí. El salvo que, excepto que, o incluso, el a no ser que. Tengan cuidado con el de acá. Y o, que es lo mismo de
y bien o también. ¿Te acuerdas que el día de ayer en la práctica de proposiciones decían, de las siguientes son proposiciones disyuntivas fuertes? Ahí, y en una de los ejercicios decía, y bien o también. Yo te dije que esa era una O débil. Acá está, ¿ve? Y bien o también. O cuando diga y o, es una O débil también. El que manda es el conector de mayor jerarquía. Y el conector de Por mayor jerarquía. es la O, ¿ya? El de mayor jerarquía es el que manda. Entonces, lo que debo hacer en las disyunciones débiles, muchachos, es simplemente aprenderme estos 15 conectores. Los casos, no hay casos especiales para la O débil, no hay casos especiales. Identifico el conector, nada más. A no ser que pueda ser sujetos por predicados, pero cambias el conector. Ya no hay casos especiales en la disyunción débil. Ah, una diferencia, muchachos. Miren, ¿cuál es la diferencia en esto? ¿Ah? Y ahí está. ¿Cuál es la diferencia? No me vaya a profe la palabrita que. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre los dos? Esto y esto. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la palabrita que, pues aparte. Un silencio incómodo embarga esta noche. Ya, ¿sabes cuál es la diferencia entre ambos? Que el primero es una O débil. Porque acá está, ¿ve? Acá está, ¿ve? Mira, ¿ve? Es A o B. Listo. Mientras que el segundo es el uso de una I. Pero Negada. a esto, ¿ve? A excepto B, que significa A, pero no B. Así se formaliza este enunciado. Hay que tener bastante cuidado también acá. A excepto que B y A excepto B. ¿Ya? A excepto B. Correcto. Ahí se formaliza con una I y se niega a lo que viene. ¿Ya? Cuidado con los dos porque aparecen en la práctica. Siguiente. Y la O fuerte para terminar, muchachos, la O fuerte. También solamente aprenden los conectores porque acá tampoco hay casos especiales. Si yo leo que dice O solo, es una O fuerte y la coloco. Si yo leo que dice O, es una O fuerte y la coloco. Si leo que dice O únicamente, es una O fuerte y la coloco, nada más. Nada más, no hay casos especiales acá. Muy bien. ¿Cuáles son las traducciones verbales? El O, el necesariamente o bien necesariamente, el ya bien, que lo vimos el día de ayer, ¿te acuerdas? El día de ayer en O fuerte, ya bien, también es una O fuerte, el a menos que únicamente, el o solo y el excluye, ¿ya? Ahí están, mira, todos ellos son traducciones verbales de la disyunción fuerte. ¿Y cuáles son los símbolos? Hasta ahorita hemos visto estos símbolos nada más. Mira, a ver, estos tres son los símbolos más utilizados. Estos de acá, mira. El de la O con una línea debajo, el del circulito con una cruz y el triangulito. Son los más utilizados para la O fuerte, ¿correcto? Ahora, con eso terminamos. Ahí. Vamos a hablar del uso del contenido de una proposición. ¿Qué cosa es el contenido de una proposición? El contenido se da en una proposición cuando realmente puede suceder o no puede suceder. ¿Cómo así? Mira, ve. Si tú te das cuenta, a través de la estructura, supuestamente todas estas proposiciones son una O débil, mira, ve. ¿Sí o no? Por la estructura, porque dice Perú exporta cadmio o molibdeno, una O débil. Carlos trabaja en CEPUM o en una academia universitaria, una O débil. Rodrigo nació en Cajamarca o en Trujillo, una O débil. León es carnívoro o rumiante, profesor, una O débil. Aparentemente por la estructura parecen ser una O débil, pero interviene el contenido de la proposición acá. ¿Qué cosa es el contenido de una proposición? El contenido de una proposición me dice que la O débil se pueden dar dos casos o los casos se pueden dar al mismo tiempo. Ahí está, al mismo tiempo. En cambio, la O fuerte me indica
que no se pueden dar al mismo tiempo. No se pueden dar al mismo tiempo. Listo, nada más. Esa es la diferencia del contenido, mira, ¿ya? El contenido de la O es simplemente, si es que se dan los dos al mismo tiempo, es una O débil. Si no se pueden dar los dos al mismo tiempo, es una O fuerte, nada más. Pregunta, en el primero, ¿se pueden dar los dos casos al mismo tiempo? Mira, ¿el Perú exporta cadmio o molibdeno? ¿Puede ser que Perú exporte los dos al mismo tiempo? ¿O solo uno de ellos tiene que ser? Los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo también. Los dos. Claro, ¿no? Pero exporta al mismo tiempo, correcto, es una O débil, ahí está, ¿ve? Porque se pueden dar los dos casos al mismo tiempo. Siguiente, ¿Carlos trabaja en el CEPUM o en una academia universitaria? Pregunta, ¿Carlos puede trabajar en los dos lugares también? Sí. Y claro. Correcto, ahí está, ¿ve? Ahora la pregunta es, ¿Rodrigo nació en Cajamarca? No, Es una O. No podemos hacer nada. no pueden hacer los dos. Al mismo tiempo. Eso es el uso del contenido. Y ya ha venido en exámenes de CEPUM mayormente, el uso del contenido cuando no se pueden dar los dos al mismo tiempo para una O fuerte. Igual en el último, mira, también es una O fuerte, porque no se pueden dar los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces no te olvides, contenido, el uso del contenido se aplica cuando una proposición no se puede dar al mismo tiempo. Si no se puede dar al mismo tiempo, es una O fuerte. Y se puede dar al mismo tiempo, es una O débil. Listo. Práctica. A ver, antes de empezar la práctica. Profesor, disculpe. Dijo que el excepto que es una O fuerte. ¿Ah? Débil. Excepto. O débil, diga. Débil. Excepto qué. ¿Excepto qué? Una O débil, estaba en O débil. Y el excepto. Ay, 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 ¿qué pasó? Con la I negando la segunda. Ahí, negando la. Ya, profesor. Cero. Te quedaste sin internet, ya. Ya, mencionamos que el excepto que es una O, ¿verdad? Dijimos que es A o B, así ve. A o B. El excepto que, pero cuando decía A, excepto nada más, sin la palabrita que, excepto B, era la traducción de A, pero no B. Esa era la traducción de ese excepto. Y se formaliza así, ve. A, pero no B. ¿Ya? Así es la formalización del excepto, ¿ya? Es una I que niega. La traducción es A, pero no B. Muy diferente del excepto que. El excepto que siempre es una O débil. Gracias. Siguiente, a ver. Ya, práctica. Ah, ya les mencioné antes de hacer la práctica, dije. Ya está. Bien, antes de hacer la práctica, al toque, un vaso de agua, no sé, estírate un ratito porque no quiero que te duermas, queda media hora exactamente para la práctica, ¿ya? Aprovecha al toque, un vaso de agua, lávate la cara, no sé, al toque, rapidito, un recreo virtual, anda al kiosco, rapidito, ¿ya? Unos 5 minutitos al toque, ¿ya? Lávate la cara, toma agua, estírate, para que no te des sueño, ¿ya? Y al toque empezamos con la práctica, yo acabo de estar, no me voy a ir a ningún lado. No se preocupe. A ver. Si van avanzando con la práctica los demás, me preguntan si es que hay algo, ¿ya? 5 minutitos al toque.
con la grabación. Bien, continuando entonces, muchachos, vamos con la práctica. Vamos con la práctica. Ahí está la práctica. Bien, ejercicio, ese es el ejercicio número 1, ¿correcto? A ver, a ver. Sí, este es el ejercicio número 1. Bien, recordemos, muchachos, que los pasos para formalizar son bien simples. En primer lugar, reconocer los conectores. Eso es lo primero que tienes que hacer. Reconoces los conectores y luego de reconocer los conectores, lo que te sobra son las proposiciones. Pero eso que te sobre tiene que tener sentido completo, es decir, tiene que ser una proposición, ¿correcto? Entonces vamos a reconocer los conectores acá, a ver. Vamos a reconocer los conectores acá. ¿Cuál será el conector acá? ¿O cuáles serán los conectores acá? A ver. Es absurdo. Es absurdo afirmar que... Muy bien. ¿Qué La más? O. La O. Muy Y bien. la O. ¿Qué más? Nada más. ¿Verdad? Solo- Es absurdo afirmar que las ballenas son mamíferos o peces oceánicos. Ya está. Como ya reconociste las proposiciones, mira, perdón, ya reconociste los conectores, ahora lo que sobra, escúchame bien, lo que sobra son las proposiciones. Pero ojo, esto que sobra debe tener sentido completo, debe ser una proposición. Entonces mi primera proposición será, las ballenas son mamíferos. Aquí está, ve. Ahí lo voy a colocar, mira. ¿Ya? Esa será mi primera proposición. Las ballenas son mamíferos, ¿correcto? La siguiente proposición, ¿cuál será? ¿Cuál será? Lo que sobra, lo que sobra, lo que Las sobra es... ballenas son peces oceánicos. Correcto, muy bien. Las ballenas son peces oceánicos. No vayas a decir peces oceánicos, porque decir peces oceánicos no tiene sentido. Entonces vamos a decir acá, las ballenas son peces. Tiene que tener sentido completo. Ahí está, mira. Estamos separando nuestras proposiciones. Las ballenas son mamíferos y las ballenas son peces oceánicos. Ya está. Vamos a asignarle entonces una variable. El primero será la variable P. Ahí está. Y el segundo será la variable Q. Listo. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es colocar acá los conectores. De esta manera, mira, ve. Dice, es absurdo afirmar que... Y ya no voy a escribir las ballenas son mamíferos, pues. Voy a dejar un espacio para escribir las ballenas son mamíferos con la variable. Luego dice, o, y ya no voy a escribir son peces oceánicos. Simplemente voy a dejar un espacio. Mira, esto es lo que vamos a hacer. ¿Quién va a ir acá? ¿Quién va a ir acá? P. La variable, mira. ¿Sí o no? Estoy escribiendo. Lo que estoy haciendo es escribir los conectores nada más. Ya estoy omitiendo las proposiciones porque voy a escribir en su lugar las variables. P acá y Q acá. Ahora, pregunta. ¿Es absurdo afirmar que es un negador externo o no? Sí. Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen los demás? No dicen nada. No, profe, tengo sueño. Sí es un Sí, negador. profesor. ¿Por qué es un negador externo? Porque hay un El sujeto que sujeto se comparte con los compartiendo. predicados. Profe, ¿quién es ese sujeto que se está compartiendo? Las ballenas. Ballenas. ¿Qué están diciendo? Que son mamíferos y que son peces oceánicos. Entonces, como hay un sujeto que se comparte, quiere decir que es un negador externo. Coloco una negación y abro paréntesis. Ahora, ¿quién va a ir adentro? El P. ¿Quién va a ir adentro? El Q. Y obviamente yo ya sé que tú has marcado la clave D, pero estás mal. La clave no es la D. No es la D la clave. ¿Por qué? Porque acá va una O fuerte. La B. ¿Pero por ¿Por qué? qué va una O fuerte? A ver. Pero las ballenas solamente pueden ser una cosa, no las dos a la vez. ¿Por qué va una O fuerte? Claro. ¿Por qué? Porque no pueden ser los dos, pues. Las ballenas o son mamíferos o son peces, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Y eso es característica de la O fuerte, el contenido, ¿lo ves? Ahí interesa el contenido. ¿Te das cuenta? Muchos dicen, profesor, pero yo marqué la O, ¿cómo puedo saber si es que uso el contenido o no? Porque automáticamente cuando tú ya formalizaste hasta acá,
hasta acá, mira, ve, hasta acá pudiste eliminar a la A, pudiste eliminar a la C, pudiste eliminar a la E y pudiste nada más eliminar. Y te quedaban entre los dos. Y obviamente la diferencia entre los dos era que usaban el contenido. Y quieres saber si es que realmente sabes usar el contenido. No, no, porque simplemente, profe, la D directo, no. Tienes que analizar el contenido siempre. ¿Cuándo se analiza el contenido? Cuando te quede entre dos claves y lo que se diferencie en esas dos claves sea la O y la O fuerte. Ahí use el contenido, ¿ya? Porque si no, siempre vas a querer usar el contenido. El contenido no se usa siempre. El contenido se usa cuando tengo dos claves que difieren, una en la O débil y la otra en la O fuerte. Solamente ahí se usa el contenido, ¿ya? Entonces, acá la clave correcta sería la letra B. La letra B es la clave correcta. Ejercicio número 1, la letra B. Muy bien. Vamos con la número 2. Clave para la número 2. Enano. Enano. A ver, veamos si es cierto. Dice, primero hay que reconocer los conectores. A ver. El concepto y el juicio se expresan mediante... Profesor, la I, ya, enciérralo. Se expresan respectivamente cada uno mediante el término I. Profe, la I, ya, enciérralo, no te preocupes. Manifestó Aristóteles excepto, profe, el excepto, mire, ve, ya. Pero ahora, muchachos, cuando ustedes vean que hay un enunciado dentro de la proposición que aparece entre comillas, como lo está haciendo acá, mira esto, ve. El concepto y el juicio se expresan respectivamente cada uno mediante el término y el enunciado. Todo eso está entre comillas. ¿Por qué? Porque, muchachos, las manifestaciones, las expresiones, los enunciados, lo que dice una persona siempre va a ir entre comillas. Y eso que va entre comillas no se formaliza. Nunca formalices lo que va entre comillas. Entonces, profe, quiere decir que este no era conector y este tampoco es conector. Claro, todo eso es uno solo. Y te lo explico con el siguiente ejemplo, ¿ya? Voy a escribir acá. Lavoisier dijo, la materia no se crea ni se destruye. ¿Ya? La materia solo se transforma. Ahí está. Listo. Miren, miren la diferencia. Voy a escribir esto de acá para diferenciarlo, ya para que lo entiendan mejor. Y acá voy a escribir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el primero, como es un enunciado, como es algo que alguien dice, como esto que va entre comillas, no se formaliza, porque es lo que esa persona mencionó, lo que esa persona manifestó, simplemente es una proposición simple y se escribe P. En cambio, el segundo, como no me está diciendo que alguien lo manifestó, como no me está diciendo que alguien lo dijo, esto sí se formaliza. La materia no se crea, negación de P. La materia no se destruye, negación de Q. La materia solo se transforma, o solo, la materia solo se transforma, R. Esto se formaliza. Entonces, lo que yo voy a formalizar es aquello que obviamente una persona no lo manifiesta. Otro más, otro ejemplito más. Tiene que estar entendido, muchachos. Tiene que estar totalmente entendido. Si yo encuentro que dice, una proposición es verdadera o falsa, la tercera posibilidad está excluida. Mira, y si por acá encuentro la misma proposición que dice Aristóteles afirmó que, y escribo la materia no se, perdón, ¿qué estoy hablando de la materia? Una proposición no es verdadera o falsa. La tercera posibilidad está excluida. Ya está. Mírenme. ¿Cuál de los dos se formaliza? Miren. De arriba. Ahí está. La primera.
La primera se formaliza. Claro, la primera se coloca P o negación de P. Ya está. La primera se formaliza. La segunda no se formaliza porque todo lo que una persona manifiesta, dice o enuncia está en lenguaje objeto. Y el lenguaje objeto no se formaliza. Quiere decir que todo esto simplemente es P. ¿Ya? Entonces no se vayan a olvidar de esto, ya no se vayan a olvidar de esto. Es por ese motivo que todo esto que está encerrado ahí no se va a formalizar. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo lo siguiente. El concepto del juicio es efectivamente Aristóteles. Hasta acá ven. Hasta ahí sería P. Mírenme. Todo eso. Todo esto sería P. Ahí ven. Y luego, esto de acá sería Q. Porque acá vamos a colocar filón de Megara. Ahí ven. ¿Te das cuenta? Mira, la primera proposición P es el concepto y el juicio se expresan respectivamente cada uno mediante el término y el enunciado. Manifestó Aristóteles. Eso se formaliza como P. Ya está, ya está. El segundo me dice, el concepto y el juicio se expresan respectivamente mediante el término y la proposición. Manifestó Filón de Megara. Eso es Q. Ya está, eso es Q. Y obviamente quien está uniendo a P con Q, quien está uniendo a P con Q es la palabrita excepto. Y la palabrita excepto es una I que niega. Entonces, correcto, la clave para este ejercicio es la letra E. Muy bien, la letra E, la clave correcta para el ejercicio número 2. Siguiente, ¿ya? ¿Está entendido, muchachos? ¿Está entendido? Esperemos que esté entendido, ¿ya? Siguiente, a ver. Aristóteles y Platón enunciaron respectivamente que toda proposición es verdadera o falsa, al igual que es imposible que una proposición sea verdadera y falsa a la vez. Enunciaron, dijeron, afirmaron. Y lo que una persona dice, manifiesta y afirma, no se formaliza. Lo que va entre comillas, como se refiere al lenguaje objeto, no se formaliza. Y aparte de eso, tú vas a encerrar acá, mira, ve. Vas a encerrar acá, mira, ve. Y vas a encerrar la palabrita respectiva. Hemos visto los casos para respectivamente, ¿te acuerdas? Hemos visto. Entonces, cuando tú tengas la palabrita respectivamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente fijarte en cuántos sujetos hay. ¿Cuántos sujetos hay acá? 2. 2. Quiere decir que tengo a P y tengo a Q. ¿Y quién nos está uniendo? La I. Una I. Nada más, nada más. La clave correcta es la A. La A. Esa es la clave correcta. ¿Bien? Porque la primera proposición es Aristóteles afirmó que toda proposición es verdadera o falsa. Eso dijo Aristóteles, eso sería P. Y Platón enunció que es imposible que una proposición sea verdadera y falsa a la vez. Eso sería Q. ¿Bien? Entonces, por la palabrita respectivamente, solamente me fijo en los sujetos. Siguiente, ejercicio número 4. Encerremos los conectores, muchachos. Ayúdenme, ayúdenme. No hay sueño, no hay sueño. Ya acabamos. 10 minutos más. Mírenme. No No solo. solo. ¿Quién más? Falso Es que. falso que. Es falso que. El ¿Quién Nini. más? Ni. ¿Quién más? Sino también. Si no, también. Bien, también. Es incompatible. Compatible. Es incompatible. 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 Y ya no hay más. Es todo. Ya no hay más. Muy bien, correcto. Ahora sí. Como ya encerré los conectores, ahora me toca proposiciones simples. ¿Quién será la primera proposición simple? Mira, lo voy a colocar allá. Primera proposición simple. Ahí está, ve. Ahí está. Peano ha matematizado el cálculo infinitesimal, ¿ya? Peano han matematizado el cálculo infinitesimal, Peano. Luego voy a colocar por acá Popper ahora. Estoy separando en proposiciones simples. Popper ha matematizado, ya le voy a colocar, ya, para que lo tenga, ya. Y acá también, ya. Haya matematizado el cálculo infinitesimal. ¿Te das cuenta? Mira, estoy separando en proposiciones simples, ¿ah? ¿Quién será la siguiente proposición simple? Leibniz. Leibniz ha introducido matesis universalis. Ahí está, mi siguiente proposición simple, mírame. Ya está. Siguiente proposición simple, ¿quién será? Tractatus Aios. Correcto, Tractatus ha sido escrita por
Listo, ya está. Entonces vamos a asignarle variables. Esto será mi variable P. Acá la variable P, aquí estará la variable Q, aquí estará la variable R y acá estará la variable S. Nada más. Ahora vamos a colocar acá los conectores. Mírame, vamos a colocar los conectores así, ve. Voy a colocar despacio, lo estoy formalizando despacio. No solo es falso que, coma, respétame los signos de puntuación cuando traspases eso, ¿ya? Luego dice, ni puntos, porque hablo de piano, ni puntos, porque hablo de cálculo infinitesimal, coma, sino también, ¿qué más? Coma, puntos, porque ahí va la proposición, es incompatible, ahí está, y puntos. Ya está, ¿lo ves? Estoy copiando exactamente los conectores con los signos de puntuación. Tengo que respetar esos signos de puntuación. Ahí está, muchachos, mírenme. Ahora, ¿qué voy a colocar en esos signos en esos puntos suspensivos que he colocado ahí? Las variables. Q, R y S. Mira, a ver. Pregunta, ¿cuál será la matriz principal? ¿El no solo o el es falso qué? Lo encierro, ¿ah? ¿Te acuerdas cuando? No solo. No solo, muy bien, correcto. El no solo es la matriz principal. Este es falso que aparece acá, ¿a quién está afectando? ¿A quién está afectando? Mira. Que coma, P, ni P, P, hasta ni Q. ahí está afectando. Sí, Entonces, sí, voy sí. a formalizar. Voy a colocarlo así, mira, ve. Voy a colocarlo así, ve. Es falso que, y abro paréntesis, ni P ni Q. Generalmente lo utilizan como Schiffer, ¿verdad? Voy a colocarlo a Schiffer. Ahí está. Coloco a Schiffer. Ahí está. Y cierro acá por la coma. Afecta hasta donde encuentre otros signos de puntuación. Hasta acá, coma. Y ahora sí, recién entra este sino que, mira. Este sino que también, que con el no solo forman una. Y Y luego dice R es incompatible con S. Muchachos, este incompatible es Nicod. Muy bien. Entonces tiene que ser R, Nicod, S. Se acabó. Nada más. ¿Lo ven? Si ustedes se ordenan en la formalización, cuando estás aprendiendo, tienes que hacerlo paso por paso, pues. Y ya obviamente, a medida que pase el tiempo, lo vas a dominar y puedes ir haciéndolo directo ya. ¿Bien? Entonces la clave correcta para esta ejercicio sería la B. ¿No ves? Es incompatible cuando la palabra, ojo, hay que saber diferenciar. Cuando la palabra es incompatible, aparece en medio de dos proposiciones, es nicod, ¿ya? Y cuando aparece al inicio, viene a ser un negador, ¿ya? Hay que saber diferenciarlo esto de acá. Siguiente, vamos con la número, no sé qué número toca, pero vamos con la siguiente. Ya, esto ya lo hicimos, ahí está. Este está más sencillo. Este está más sencillo. Asia, Europa, América más Oceanía son continentes. Punto. Ah, mira, el más. Ah, mira, el a menos que. Ya está. Sujetos por predicados, muchachos. Sujetos por predicados, mira, ve. Sujetos por predicados. ¿Cuántos sujetos tienes? 4. Mira, mira. 4. 4. ¿Cuántos predicados tienes? 1. 1. Proposiciones 4 acá. proposiciones. 4 proposiciones. Y las 4 proposiciones, ¿con qué conector estarán unidos? Con el I. Con el La I, la I. Las demás, pues claro, con la I, ahí está. La I, la I y la I. Ya se acabó. Punto. A menos que, el a menos que es una O. Los pigmeos habitan en el África junto con los nativos. Los pigmeos habitan en el África junto con los nativos. Los pigmeos habitan en el África y los Mm, nativos habitan en el La África. I. Una I, T. S y Porque T. te dice junto, no se puede separar. Cuando dice junto con, los dos juntos, puede hacer Ay, sin el sí, otro. sí. Es una proposición simple. Caí. Tengan cuidado. Proposición simple relacional. ¿Ya? Borra. No es la de, la clave correcta está en la A.
Tengan cuidado. Junto con, al mismo tiempo, se complementan, son idénticos, son palabritas que son de proposiciones simples relacionales. Clave del ejercicio, la A, ¿ya? La A es la clave de este ejercicio. Siguiente, vamos con la siguiente, a ver. A ver, encerremos. Se No solo repite clave. el Perú saldrá de su desarrollo, sino que no solo otra vez es falso que tenga una ¿Es política falso qué? social, sino que además de estabilidad monetaria. ¿Listo? Primer paso, ya está. Encerremos los conectores, ya está. Siguiente paso, proposiciones simples. ¿Quién será la primera proposición? Me parece el supersonido. Correcto, lo está ahí. ¿Quién será la siguiente proposición? Tengo una política de inclusión social. El Perú tenga. El Perú, muy bien, el Perú. Ya está. Siguiente. El Perú tenga estabilidad monetaria. Correcto, el Perú tenga estabilidad monetaria. Me coloco. El Perú tenga, y borro esto. Ahí está. Estabilidad monetaria. Listo. Ya está. No hay más proposiciones, mira, no hay más proposiciones. Ahora, siguiente paso, ya estamos viéndolo despacio, vas a colocar los conectores, así ven. No solo, puntito, porque acaba mi proposición, luego dice, sino que, comita, luego dice, no solo, luego dice, es falso que, y luego puntitos, porque va mi otra proposición, y luego dice, sino que, además. ¿Ya? Sino que además, y los puntitos para la última proposición. Hay que analizarlo despacio. ¿Quiénes van en esos puntos? Las proposiciones simples. Acá irá P, ¿va? Con otro color. Acá va P, acá va Q, R. Ahí está, P, Q, R. Listo. Ahora sí, mira, a ver, encierra al no solo. No solo con el sino que de acá, mira. Es decir, los dos juntitos forman una I. Aquí va la I. Ahí va la I. Luego acá escribimos. Pero ojo, esta coma que está después del sino que está separando a lo primero de todo lo que viene. Quiere decir Agrupación. que es un grupo. Todo lo que viene es un grupo. Puede ser corchete, puede ser paréntesis, pero separamos al primero de lo que viene. ¿Correcto? A ver. Luego dice otra vez dice, no solo, mira, otra vez dice no solo, ¿ya? No solo, sino que además. Listo. Muy bien. ¿El negador dónde está? Mira, Después de no solo. No solo. ¿Es falso qué? después del no solo, después del no solo. ¿Sí o no? Mira, a ver. Sí. No Q, muy bien. Sino que además, R. Listo. Clave correcta para este ejercicio. No. Puede ser la B o puede ser la E, ¿no? Las dos. Seguramente un negador por sí por ahí se ha retirado, ¿ya? Cualquiera de las dos. Siguiente. Vamos con la número... Ya, la de acá. A ver, ¿a quién encerramos? Se acaba, muchachos, se acaba. El ni, el ni, el ni. Y el ni. Luego dice, forman parte del Mercosur. Juntos firmaron un acuerdo de paz. Ya está. El puntito, obviamente, acá, para representar una I. Ahora, no vayas a pensar que ese ni es Schiffer. No. No. Eso. ¿Por qué? Más de dos no. Más de dos no puede. La primera proposición será Perú forma parte del Mercosur, ¿verdad? Esa será la primera proposición. Sí. Entonces coloco acá, Perú formará parte del Mercosur. Siguiente, Ecuador formará parte del Mercosur. Siguiente, Uruguay formará parte del Mercosur. Punto, cierro. Y no le vayas a colocar acá Schiffer y Schiffer. ¿Por qué? Porque esto no existe, muchachos. Schiffer solamente se le coloca cuando estoy con dos proposiciones. Así nada más. Ahí se utiliza Schiffer. Schiffer no se utiliza con tres proposiciones. ¿Ya? Entonces borramos esto, borramos lo de acá y estaríamos utilizando la negación de I, la negación de I y la negación. Muy bien, eso es lo que estamos utilizando.
Ni P, ni Q, ni R. Punto. El punto que te indica que viene una nueva proposición y por ende se Una coloca. I. Muy bien, ya está. Y acá vamos a colocar a S. Clave enano. Enano. Siguiente. A ver, conectores. El alemán Hertz con el francés inventaron la telegrafía sin hilos. Además, Además, en 1899 enviaron los primeros mensajes inalámbricos a través del Canal de la Mancha. punto. 8 años más tarde, los perfeccionamientos apostados por el inventor italiano Marconi permitieron No hay iniciar más. transatlántico. Ya no hay más. No hay más. Entonces, solamente tengo dos conectores, mira, ve. Y si tengo dos conectores, quiere decir que hay pocas proposiciones. ¿Quién será la primera proposición? P. ¿Quién será la primera proposición? P. El alemán con el francés Draghi. ¿Quién será la segunda proposición? Q. En 1899 enviaron los primeros mensajes. ¿Y quién será la proposición R? 8 años más tarde, los perfeccionamientos. Ahí está. Coloquemos, a ver, ¿quién está uniendo a P con Q? El además, y el además es una I. Como hasta acá llega el punto me dice cierra paréntesis, ¿verdad? Pero también el punto me indica que es una I. Correcto, la clave está en la D, muy bien, la clave está en la D. Muy bien, dadito es la clave correcta. Siguiente, a ver, encerramos. El calentamiento de las aguas del mar, de los ríos o de los lagos da lugar a la evaporación. No obstante, la evaporación es necesaria para la formación de nubes. Si quieres lo encierro. Si quieres lo encierro. O el calentamiento de las aguas del mar o de los ríos o de los lagos da lugar a la evaporación. Ya. Lo que me sobra son proposiciones. Mira, a ver. La primera proposición es el calentamiento de las aguas del mar. Ahí está. El calentamiento de las aguas del mar. La siguiente proposición es el calentamiento de las aguas de los ríos. Ahí está. El calentamiento de las aguas de los ríos. Ya. ¿Quién es la siguiente? El calentamiento de las aguas de los lagos. Ahí está. De los lagos. Ya está. Ahí tengo mis tres primeras proposiciones. Siguiente, a ver, ¿qué más dice? Da lugar, no obstante, la evaporación. Mira, la evaporación así solita no es proposición, es un concepto. Entonces quiere decir que esto que yo he encerrado es necesario para como conector, no es un conector. ¿Por qué? Porque toda la proposición es, la evaporación es necesaria para la formación de nubes. Todo eso es la proposición. ¿Ya? Es una proposición simple relacional. Ahí está. Todo eso es la proposición. Y después dice, el calentamiento de las aguas del mar. Otra vez se vuelve a repetir, mira, ve. Se vuelve a repetir el calentamiento de las aguas del mar. Se vuelve a repetir P, Q, R y S. Nada más. Listo. Bien, vamos a colocar entonces a PQRS en un mismo contexto porque se refieren al calentamiento de las aguas, PQR. Y como el conector acá es una disyunción débil, quiere decir que acaba una O y acaba una O. Muy bien. Luego dice no obstante y el no obstante es una I. El no obstante es una I. La evaporación es necesaria, sería S. S. Punto. Hasta acá cierro. Luego de ese punto aparece el OO, el O al inicio y el O en el medio. ¿Qué conector es el OO? OO, el O al inicio y el O en el medio. OO. O fuerte. O fuerte, pues P, O fuerte Q, O fuerte R. ¿Y quién nos está uniendo? El punto, y el punto sería una I. Ahí está, el punto es una I. Clave correcta para este ejercicio. ¿Cuál sería la clave correcta para este ejercicio? Enano. La E. ¿Verdad? P, O, Q, R, I, S, O, I, perdón, P, O fuerte, Q fuerte, la E. Muy bien, enanito. Siguiente, se acaba. A ver, no solo, ya voy a encerrar, no solo es falso que, no solo otra vez, ¿qué es esto? No solo, disculpen, no solo es falso que, no solo, acté por voluntad propia, a ver, involuntariamente, perdón, no solo es falso que, no solo postulo a la universidad, sino que también no tengo dinero para pagar una academia, en caso, sino que es falso que no solo otra vez, es falso otro más,
matriculo a CEPUM, sino que es veraz que me preparé en casa. Ya está, miren. Hay un montón de conectores, pero esos conectores son, mira, esos conectores son la I y el negador, nada más, mira, ve. No solo es falso que, no solo, sino que, no solo, sino que, es falso que, no solo, es falso. O sea, solamente son una I y una O. No te traumes, ¿ah? ¿Por qué? Si yo encerré los conectores, te pregunto, ¿lo que sobra qué cosa es? Mira, ve. Proposiciones. Proposición. Ahí está mi primera proposición, mira, ve. ¿Dónde está la otra proposición? Acá, ve. Ahí está, ve. ¿Te das cuenta? Mira, ve. Ahí está la otra proposición, mira, ve. Ahí está la otra proposición. No te des por vencido, mira. Ahí está la otra. Lo que sobra es la proposición. Sigue, sigue. Me matriculo en CEPUM. Ahí está. Me matriculo en CEPUM. Sigue, sigue. Es veraz, es verdad. Es lo mismo. Me preparé en casa. Me preparé en casa. Ya está. Nada más, mira, ve. Solo hay 4 proposiciones nada más, así que no tengo que alarmarme, ¿ah? Y ahora voy a escribir todos esos conectores y vas a ver cómo todo tiene sentido, mira, ve. Tienes que escribir los conectores, nunca te acostumbres a lo fácil. No solo es falso que, no solo, y acá va, puntito, puntito. Y luego dice, sino que también, y acá va, no, puntito, 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 coma, sino que, coma, es falso que, no solo es falso que, puntito, 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 y sino que, y ya está, nada más. A ver, esperamos que alcancen todo esto. Uy, no alcanzó. Profesor, dice flazo. Espérate, ahorita lo tengo. Ya está, ahora sí. Ahora sí, ya está. Bien, ahora sí, mírenme. Ahí está. Listo, miren, dice, no solo es falso que no solo, sino que también ya, bueno, hay un montón de conectores y bueno, algunos de ustedes ya se fueron y así ya se fueron, quedaron 18 nada más después de esta pregunta. Miren, esta pregunta está sencilla, sino que así te colocan, te entreveran con conectores, pues mira, ve, acá quién va, acá va P, que es postulo a la universidad, aquí quién va, aquí va Q, que es tengo dinero por una academia, acá quién es, acá va R, me matriculo en CEPUM y acá quién va, me preparé en casa, va S, nada más. Sí. Ahora sí, ve. Al P con el Q. Voy a colocar acá el P y voy a colocar acá el Q, mira, ve. ¿Quién está uniendo al P con el Q? Ah, dice no Q. Ya, colócale negación de Q, mira, ve. ¿Lo ves? Negación de Q. Ya está, ve, colócale negación de Q. Ahora sí, ¿quién está uniendo a ese? El sino que también, ¿verdad? Ahí. Conjuntor. Pero el sino que también También que actúa. ¿Con quién actúa? No solo. no solo. Ahí está, ve. Si no, entonces quiere decir que acaba una I, mira, ve. Acaba una I. Ahora, mira esto que aparece antes del no solo, mira. Es falso. ¿Y qué pasa cuando él es falso aparece antes que el no solo? Negador externo. Externo. Externo, ¿ya Negador ves? externo. Mira cómo se acomoda el ejercicio. Y luego, después de ese no solo, perdón, de ese es falso que aparece al inicio, aparece este no solo. ¿Que con quién va a actuar? Con este Sino sí. que ¿Cómo al sino que? Con él, mira, ve. ¿Y qué se van a convertir? En una I. I. Y luego, por acá, el R con el S. Coloco el R con el S. Coloca las proposiciones, mira, ve. R acá y S acá. Listo. ¿Quién los está uniendo el R con el S? No ahí. No solo, sino que. Sino que con el no. Pero mira dónde está este no solo, ¿ah? Mira. Ajá. ¿Lo ves? ¿Te diste cuenta? Mira, aparece Negador externo y negado R. negador externo y negador interno, ¿verdad? Mira, R. negador externo y negador interno. Y luego acá la I. Y ya está. ¿Lo ven? Ya está. O sea, no es difícil. O sea, simplemente los conectores están ahí para traumarte. Ah, su profe, ya paso.
No, en realidad tienes que reconocer las proposiciones, volver si quieres, practícalo, pues tienes que practicar, escribirlo de nuevo y tener sentido, agruparlos, quién con quién va, nada más. ¿Te diste cuenta de lo que vamos a hacer? Mira, ve. Y ya está, correcta para este ejercicio la alternativa E. Son 4 puntos para definir tu ingreso. ¿Lo ves? Listo, vamos con la siguiente. Otro, no solo. No solo. A No ver, ocurre. no solo, el no ocurre, ¿Por qué? otra vez el no Solo. solo, el cloro y Y- el flúor son sólidos a temperatura ambiente. Ah, No. ciérrala ahí porque sí se puede separar. Sino que también También. el mercurio es líquido, sino que Sino que además además, es cierto que es una afirmación, el al cloro igual que, y el flúor son halógenos. no obstante, Bastante. Juntos forman sales con el calcio. Juntos forman ya. Después lo separo en proposiciones simples. Primero los conectores. Ahora sí, proposiciones simples. Primera proposición simple, mira. ¿Cuál es la primera proposición simple? Lo separo ahí, ve. El cloro es sólido a temperatura ambiente. Cloro es sólido a temperatura ambiente. Correcto. Ahí está. Nada más. Siguiente proposición simple. Flúor es sólido a temperatura ambiente. El flúor es sólido a temperatura ambiente. Acá es sólido a temperatura ambiente. Muy bien. Listo. Siguiente proposición. El mercurio es líquido. mercurio es líquido. Correcto, el mercurio es líquido. Ya está. ¿Ves? Estoy separando mis proposiciones. Siguiente proposición. Es cierto que el cloro, al igual que el flúor, son halógenos. Ya, sepáralos. El cloro es El halógeno. cloro es halógeno. El cloro es halógeno. Ahí está. El cloro es halógeno. El cloro es halógeno. Ya está. Y el otro sería... El flúor es halógeno. Ahí está. El flúor es halógeno. Listo. Sigue. A ver, ¿dónde más? ¿Qué más hay? Juntos forman sales. Forman sales con el calcio. Cloro y el flúor forman sales con el calcio. Juntos, dice. ¿Quién? El cloro Y el flúor. forman sales con el calcio. Los dos juntos, ¿verdad? Entonces coloco esto, ve. Así ve. El cloro y el flúor juntos, otra vez juntos, ya está juntos. Juntos forman sales. Entonces no se puede separar, ¿ah? Porque dice juntos. No se puede separar porque dice juntos, ¿verdad? No se puede separar. Proposición simple relacional, ya está. Ahora, mira cuántas proposiciones va a haber. P, Q, R, S, T y U. ¿Cuántas proposiciones hay? 6. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Se va la A, pues. Mira, ve. C Se va la también. Z. C también. Ahí está. Ahora vamos a formalizarlo, ¿verdad? Porque hubiera sido bacán que se vayan más, pero vamos a formalizar ahora. A ver. Vamos a colocar los conectores, ¿ya? Vamos a colocar los conectores, a ver. Desde acá voy a colocarlos. Para no escribir otra vez, no pereza escribir otra vez. Ya. Acá borramos el cloro, coloco puntitos, borramos el flúor, acá coloco puntitos, borramos el mercurio, coloco puntitos, sino que además es cierto que borro el cloro, coloco puntitos, borro el flúor, acá y coloco puntitos, y juntos es uno solo, coloco puntitos, ya está. Y ahora sí, vamos a colocarle esto, un color rojito. Ya está. Bien, entonces ya separamos, miren, ya separamos, ¿ya? Bueno, separamos. Por acá voy a ver dónde me alcance, Subir así. Ya está. Listo. Ahorita, un momentico. Ahí está, listo. Acá vamos a colocarlo arriba, ¿ya? Acá, ve. Para que alcance, si no, no va a alcanzar. Listo, ahí ve, ahí está. Muy bien. Vamos colocando entonces ahí las variables. Acá va a ir P, con esto terminamos, ¿ya? Acá va a ir P, acá va a ir Q, acá va a ir R, acá va a ir S, acá va a ir T y al último va a ir la U. Listo. Dice, no solo no ocurre que, no solo P y Q. P y Q, encierro, mira, P y Q. No ocurre que, no solo P y Q, sino también R.
No solo P y Q, sino también R. Mira, voy a colocar acá a P y Q juntos, ¿correcto? Porque ahí está, mira, P y Q están juntos. Luego del P y Q, acá del P y Q aparece el no solo, que se une con ese, sino que también con el R, con una I, ¿verdad? Ahí ven. Ahí está. Y este negador que aparece antes, mira, ven, no ocurre que este negador que aparece acá antes tiene Niega que todo. ser un negador externo, un negador a todo esto, ojo, Sí, sí. a todo esto de acá. No solamente a P y Q, porque está negando al no solo, es decir, también está negando al R, ¿lo ves? Al de acá. R. Luego dice no solo, sino que además es una I. Es cierto S al igual que T. Es cierto S al igual que T. No obstante, es una I y el U. Listo, se acabó. ¿Lo viste? Mira, ve. El primero ha estado un poquito difícil, mira, ve. El P y Q van juntos. Y ese negador no puede ser un negador externo de P y Q porque antes del P y Q no hay nadie, mira acá arriba, ve. Acá arriba. Antes del P y Q acá no hay nadie, mira, no hay nadie. Entonces P y Q están relacionados. Luego, no solo con el sino que también forman una I con el R acá, ve. Y este no ocurre que está negando justo a este no solo. Está negando justo a esta I que se funciona con el R. Está negando a la I de acá, ve. Y por eso se coloca antes, corchete ahí. Luego, sino que además es una I, S y T, no obstante, U. Ya está. ¿Cuál es la clave correcta? Eso. Eso. La letra B. Muy bien, muchachos. La letra B. Listo. La letra B es la clave correcta. Con esta ejercicio nos despedimos. Gracias. Con esta ejercicio nos despedimos ya. A ver, dice, es falso que el Hasta descubrimiento de... las últimas. ¿Ah? ¿La última? Hasta las últimas. Todas, todas. Sí, Todas. profe, todas. Hasta las Todas, últimas. profe. Hasta las últimas consecuencias. Sí, profe. Faltaría 3 nomás, profe. Ya, la última, ya. Es falso que ya quedan dos más, ¿no? Ya. Para práctica, faltan 3 nomás. Que el descubrimiento de América fue un verdadero reto para el gobierno español, a menos que los españoles no habían llegado a estas tierras. No obstante, los españoles necesitaban lograr una ocupación efectiva de estas tierras, o solo les resultó necesario motivar a la gente de la península a aprender el gobierno, nada más. Primera proposición, ¿dónde está la primera proposición? Acá, mira. El descubrimiento de América fue un verdadero reto para el gobierno. Hasta ahí, mira. Lo que acabo de encerrar es mi primera proposición, P. Luego de esa proposición P, ¿quién viene? ¿Quién viene? El a menos que. Y el a menos que es una O. O débil. Siguiente proposición. Los españoles no habían llegado a estas tierras. Los españoles no habían llegado, sería negación de Q, ¿verdad? ¿Está bien? Los españoles no habían llegado a estas tierras, sería negación de Q. Punto y coma. Ese punto y coma me indica que tengo que cerrar mi paréntesis. Luego dice, ¿qué dice? No obstante. Es una I. Sigue. Luego, la siguiente proposición. ¿Cuál es la siguiente proposición? Los españoles necesitaban lograr una ocupación. R. Ahí está, R. Y como bien... Corchete. Corchete. Muy bien, cierro corchete. Un punto, corchete. Y luego O dice... Fuerte. Una O fuerte. O fuerte, ya está. Y la última proposición que queda es... S. S. El negador externo. Negador externo. Es falso que. Negador externo, profe. Ya está de sueño. No es un negador externo a todo, ¿ah? Fíjate bien. Es falso que coma. El descubrimiento de América fue un verdadero reto para el gobierno español, a menos que los españoles no habían llegado a estas tierras. Punto y coma. Hasta el punto y coma. Hasta el punto y coma nada más. Esa cabe. Acá. Ahí es el negador. No es afuera todo. Es solamente a los de acá. Recuerda que el negador afecta hasta un siguiente signo de puntuación. Ahora sí. ¿Cuál es la clave correcta? Casa. Bien, la C. Siguiente. 29. Número 13. La exposición 29, diapositiva 29, ¿ya? Diapositiva 29. La exposición en mercados puede provocar contagios. A ti que te gusta irte al mercado. Salvo que la exposición en cines. Profe, ¿la exposición en cines? La exposición en cines puede provocar contagios. Punto, ahí está, punto. La enfermedad puede. La enfermedad puede ser mortal, ahí está.
o solo, no es una enfermedad endémica. Punto. El tratamiento puede ser tú que paras tomando tu ivermectina cada rato o únicamente, así, ya está, no hay más, no hay más, no hay más. ¿Quién es la primera proposición? ¿Quién es la primera proposición? Mira, ve. Exposición en mercado puede ser. Mercados puede provocar Exposición en mercado puede provocar. P. ¿Quién viene después de él? ¿Quién viene después de él? ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? El salvo qué? Una O. Luego, De ¿quién? una D. Otra proposición, mira, ve. La exposición en cines. La exposición en cines puede provocar sería Q. La de agrupación. Punto, 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 punto. Cierro paréntesis. Este punto me indica una nueva proposición y es una I. Es una I. Sigue, siguiente proposición, siguiente proposición. R. La enfermedad puede ser mortal. R. R. O solo Fuerte. o fuerte. No, negación. Es una enfermedad endémica. Negación de R. De S. De S. No tengo su de S. Ahí está. Estos dos van juntos, por si acaso, ¿ah? Mira, porque el punto se separa hasta el otro punto. Entonces ellos dos también van juntos. Listo. Corchete. Sigue, la I. Punto, la I. Sigue, el tratamiento puede ser con ivermectina. Pasa, profesor. Sí, sí. O únicamente una OFU. Fuerte. Ahí. Ay, Listo, nada más. ¿Cuál es la clave? Casa. Agrupación por los puntos, ¿verdad? Acá no agrupado por los puntos, acá me olvidé de agrupar. Listo. Casita, ¿no? Sí, correcto. Casita es la clave, correcto. Muy bien. Siguiente. Dos más y nos vamos. A ver. Así dicen y terminan con una caja. No, dos más. No hay más diapositivas. Dos más. falso que. Es falso que no solo los Al gases, igual que. los líquidos, No. no son dúctiles, Ni. I. No que También. También. son elementos de la. Ya está. No son Mira lo que dice acá. las Mira lo gases. que dice acá. Lo voy a sacar. Porque Ya está. Lo voy a sacar, mira. Ahí las está. gases Los gases, al igual que los líquidos, no son dúctiles ni maleables. Preguntita, ¿cuántos sujetos hay? Mírame, encierro el no. Este es el verbo. Este es el verbo. ¿Cuántos sujetos hay? Dos. Dos. ¿Cuántos predicados hay? Dos. ¿Cuántas proposiciones va a haber? 4. Cuatro. ¿Ya ves? Al toque, mira, ve. 4 proposiciones va a haber ahí. Ahí va a haber 4 proposiciones. ¿Te das cuenta? ¿Cuál será la primera proposición? Los gases no son dúctiles. Siguiente. Los gases no son maleables. Siguiente. Los líquidos no son dúctiles. Siguiente. Los líquidos no son Los líquidos maleables. no son maleables. Sujetos por predicados y se mantienen los negadores. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer acá. Sujetos por predicados y se mantienen los negadores. Entonces me quedaría, los gases no son dúctiles, P, y los gases no son maleables. Me Sigue. equivoco. Y los líquidos no son dúctiles y los líquidos no son maleables. Cierro esto. Ya está. ¿Lo ves? Nada más. Luego dice, el no solo, sino que también forman. Son elementos de la naturaleza, ¿ya? Son elementos de la naturaleza. ¿Quiénes son elementos de la naturaleza? Son elementos de la naturaleza. Gases o líquidos. ¿Quiénes? Los gases son elementos de la Y naturaleza. los líquidos. Los líquidos son elementos de la naturaleza, pues. Ahora sí, el negador. Externo. El negador, acá. Pues. externo. Claro, pues antes de no está el negador. Dime, ¿cuál es la clave? Dado. Dado. Dado, ¿verdad? Negación de P, negación de Q, negación de R, negación de S, ya está. Dado, muy bien. Dadito. Listo. ¿Ya no hay más? Sí hay todavía. No solo los caracoles son moluscos, sino que también los calamares. Ya, hasta ahí. A ver, vamos a formalizar. ¿Dónde estás? Colorito rojo, color rojo, ya. No solo, sino que también. Vamos con la primera proposición, a ver. Los caracoles son moluscos, esa sería P. Siguiente proposición. Los calamares son moluscos, esa sería Q, ¿verdad? ¿Y quién está uniendo a P con Q? Ahí.
Una I. Coma, se cierra por la I, se cierra. A no ser que solo, una O fuerte. ¿Ya? Beso. Luego dice, es falso que. Luego dice, los peces son vertebrados al igual que los batracios. Este es falso que va a ser un negador. Después vamos a ver si es interno o externo. Los peces son vertebrados, sería P. ¿Quién más son vertebrados? Los batracios, ¿sí o no? ¿Y quién está uniendo a peces con batracios? El al igual Sería que... diferente variable. Ahora sí, pregunta. ¿Quién? Perdón, R es acá, ¿qué hago? Se ríe. Mucho sueño. No dices nada. El sueño. R es acá. Y acá es S. Ay, ay. Ya, a ver, ahora, ¿quién es R? Mira. Ese es R, ¿verdad? Los peces son vertebrados. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es S? Los peces son batracios. No, los peces son Los batracios. batracios son Los vertebrados. batracios son vertebrados. Batracios son... ¿A quién estás compartiendo? Y no te das cuenta. Beso. Vertebrados. Jugador externo, ¿sí o no? Sí, Es Obvio. externo, pues, ¿ya ves? Ay, ¿cuál es la clave? Besito. Beso. La B, muy bien. Ahora sí, el último ejercicio. Ya no hay más. Se acabó. Gracias, muchachos. Esto ha sido todo por hoy. Hemos hecho la... Gracias, profe. Gracias, Otros profe. diapos, profe. Ahorita Ya se les... descanse. Gracias. mañana. Gracias, muchachos. Cuídense. Vayan a descansar o vayan a seguir estudiando. Nos vemos, muchachos. Gracias a todos. Cuídense. A la... Profe. Profesor, luego. Chao. Cuídense. Sigan. Sigue Emily. Sigue Joana. Nos vemos. Gracias, Norma. Cuídate. Ya, Norma, te paso. Chao, profesor. Cuídese. Hasta mañana. Cuídense. Nos vemos, cuídense. Cuídate, Sky, nos vemos, Miguel, nos vemos, Joana, cuídense. Vayan a dormir.